Hola ingeniero. Bueno, en este videito que voy a hacer voy a explicar cómo resolver el problema que nos envió en el grupo de Facebook. Bueno, nos pide un problema de determinar el volumen total de lechada de cemento en barriles, las toneladas de cemento, o sea, por lo tanto también los sacos que se necesitan. Y bueno, se tienen dos consideraciones para la TR de 22 y 18 pulgadas. El exceso de cemento para la de 22 va a ser de 150% y para la otra de 40%. El rendimiento para toda la lechada es el mismo, que es 38.7 litros sobre saco. Y por último nos pide también calcular el peso en el área total de todas las tuberías de revestimiento y además calcular el peso, cuánto pesaría en el aire solo los sacos de cemento, o sea las toneladas de cemento que se van a ocupar, más el peso de las TRs. Bueno, entonces primero, bueno, ese es el diagramita. Entonces yo, ¿cómo lo analicé? Bueno, pues yo dividí la cementación en 7 etapas. Por lo tanto, son 7 volúmenes. Aquí sería el primer volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5, volumen 6. Y profe, no se ve la parte de abajo, pero el volumen 7. En total serían las 7 tuberías que se tienen que cementar. Aquí están las otras dos que me faltaban. Entonces tenemos volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como primer paso es calcular el volumen de la TR de 22 pulgadas. Entonces, la fórmula que se va a utilizar en todos los casos va a ser la fórmula de siempre, que es para volumen de espacio anular o volumen interno de tubería, de TP, en la cual es 0.5067 por una diferencia de diámetros, que esta ya puede ser de dos formas: entre diámetro interno de la TR anterior y el diámetro externo de la TR siguiente, o diámetro del agujero menos diámetro externo de la TR, eso dependiendo en qué segmento nos encontremos del pozo, por la longitud. Y bueno, obviamente esto pues que viene siendo el área concéntrica por la longitud, y eso nos da un volumen, y esta fórmula es para que nos arroje los resultados en litros. Entonces ahora el primer segmento yo lo dividí en dos, que sería el volumen 1, por eso nombré volumen 1A y volumen 1B. ¿Por qué? Porque en esta parte tenemos, bueno, esta parte se perforó con una barrena de 28 pulgadas. Sin embargo, la etapa anterior, donde está la TR de 36 pulgadas yeteada, pues ahí ya obviamente no influye lo que es el diámetro de la barrena, sino el diámetro de la TR anterior. Entonces aquí se tiene que tomar en cuenta el diámetro interno de esta TR y el diámetro externo de la TR cemental, que será de 22 pulgadas. Por eso aquí tenemos 32 pulgadas menos 22. Ahora, ¿cómo calculé las longitudes? Bueno, primero tenemos que la longitud de aquí, este cemento que nos interesa analizar sobre estos diámetros, es hasta acá. Sin embargo, tenemos un tirante de agua, y bueno, esta profundidad también toma en cuenta la elevación mesorotaria, etc. Y en total, la elevación mesorotaria, el lecho marino, es de 2.839 metros. Por lo tanto, se hace solo una resta, obteniendo este resultado, del cual ya obtenemos el volumen en ese segmento. Entonces, la otra parte, que viene siendo de aquí a acá, se calcula con el diámetro de agujero, 28 pulgadas, y el diámetro externo de la TR de 22. Y ya nada más se tiene que restar ahora la profundidad de la TR de 22 menos la TR anterior, siendo que ya tomamos en cuenta aquí el cambio de diámetros de la otra tubería. Entonces, bueno, y además hay una consideración, que es el volumen de cemento con exceso o sin exceso. Entonces, en este caso, ese sería el volumen sin exceso, considerando la geometría regular del pozo. Pero nos dice que tiene que haber un exceso del 150%, por lo tanto, multiplicamos el volumen obtenido por 2.5 y obtenemos ya el volumen que se tiene que ocupar. Ok, entonces para el volumen 2, que es este segmento, es esta tubería de aquí, la TR de 18 pulgadas, bueno, ese es más sencillo el cálculo, porque pues nada más tenemos que restar el diámetro del agujero menos el diámetro externo de la TR de 18.
¿Por qué? Por la diferencia de profundidades o bases de las TRs, que es 3950, menos la cima del cemento, que es 3750, son 200 metros. Y eso nos arroja el volumen a ocupar de lechada de cemento. Posteriormente sabemos que esta TR también tiene que llevar exceso del 40%. Multiplicamos el resultado anterior por 1.4 y obtenemos ya el volumen. Bueno, continuando con los volúmenes 3, 4 y 5, correspondientes a la TR de 16, la de 13 octavos y 11 7 octavos. Bueno, vamos a calcular ahora el cemento, bueno, la lechada de cemento requerida. Bueno, en el caso, las tres se hacen de la misma manera. Solo voy a explicar una rapidito y nos vamos con las demás, ¿no? Que es lo mismo. En este caso de la TR16 tenemos la cima de cemento, que es 4070 metros menos la profundidad de la zapata, y obtenemos lo que requerimos de longitud. Ahora, para la diferencia de diámetros en la fórmula, dice que el agujero fue perforado con varona de 20 pulgadas. Entonces se restaría eso al cuadrado menos su diámetro externo a la TR, que es 16. Entonces por punto 5067 y ya se obtiene el volumen de lechada. Y se repite el procedimiento para el volumen 4 y 5. Ahora, para los últimos dos volúmenes, que es el volumen 6 y el volumen 7 de la TR de 9 7 octavos y la de 7 pulgadas, igual lo dividí en dos segmentos, debido a que, si se dan cuenta, la cima de cemento de las últimas dos TRs llega hasta su boca, hasta donde empieza. Entonces entre lo que es la profundidad de la zapata anterior y cuando se ancle la nueva, bueno, ahí va a haber una diferencia de diámetros entre el diámetro interno de la TR anterior y el diámetro externo de la TR, en este caso de 9 7 octavos. Entonces lo dividí en dos segmentos, TR contra TR y agujero descubierto contra TR, y de ahí pues obtuvo volumen 6A, 6B. Y para el volumen 7, que es la TR de 7 pulgadas, se repitió lo mismo, hice lo mismo y se suman los volúmenes, obviamente, y ya se obtiene. Finalmente, para el volumen total de la lechada se tienen que sumar todos los volúmenes de las 7 tuberías que se pidieron, ¿no? Entonces en total la suma da este resultado, y ya en barriles da 2359. Ahora sabemos que para calcular el cemento requerido tenemos que dividir el volumen de lechada entre el rendimiento del cemento. Entonces obtenemos que se requieren 9693.2 sacos. Sin embargo, también sabemos que un saco de cemento equivale a 50 kilos. Por lo tanto, si multiplicamos el número de sacos por 50 kilos por saco, y además lo dividimos entre 1000, correspondiente a que una tonelada son 1000 kilos, obtenemos que las toneladas requeridas de cemento son 484.66. Por último, para calcular los pesos de las TRs, yo creé esta tablita, en la cual, si se dan cuenta aquí, la columna es de la descripción de cada TR, el peso ajustado en libra pie, el peso ajustado en kilogramos metros, su correspondiente longitud, su peso al aire y el peso al aire acumulado. Esta columna con el fin de obtener el peso total de las TRs. Entonces aquí están las 7 TRs distribuidas, cada una con su correspondiente peso ajustado. Después, para obtener esta columna, simplemente yo ocupé un factor de conversión, el cual fue 1.49. Entonces multipliqué el peso ajustado en libra pie por 1.49 y obtienes el peso ajustado en kilogramo metro. Esto para fácil manejo de unidades, ¿no? Entonces después, para poder obtener el peso al aire, tenemos que multiplicar la longitud por el peso ajustado. Si se dan cuenta, al multiplicar se eliminan los metros y quedarían kilos. La longitud, ¿cómo se obtuvo? Pues retomando el ejercicio anterior de volúmenes, la diferencia de la zapata y la profundidad y la boca del liner o así, bueno, así fui distribuyendo cada tubería, ¿no? Para obtener estas longitudes. Entonces, para el peso al aire, pues solo se multiplican estas dos columnas, esta por esta, y se obtiene esta. Y así para cada tubería. Después, en el peso al aire acumulado, se pasa este valor igual y a este se le suma el que sigue para obtener este. Posteriormente se siguen sumando hasta que se obtiene el valor total. En total, la sarta pesa 893 toneladas.
Ahora, el último inciso pedía el peso de las TRs más el cemento. Por lo tanto, del ejercicio anterior ya habíamos calculado que se requerían 484 toneladas más las 893 de todas las TRs, obtenemos un total de 1378.47 toneladas. Bueno, profesor, hasta luego. Ocupar.